de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, la Iglesia celebra juntos la solemnidad de estos dos grandes apóstoles que fueron Pedro y Pablo. Pedro, desde la primera hora, cuando Jesús los llamó junto al lago. Pedro, constituido por Jesús como la piedra de fundamento de la Iglesia que les confiaba a ellos continuar. Pedro, llamado a ser el pastor de la Iglesia naciente. Pablo, aquel que persiguió a los cristianos, pero que cuando el Señor le sale al encuentro en el camino de Damasco, se entrega totalmente a él y luego se convierte en el gran evangelizador de ese mundo amplio, judío, pagano, por el cual realiza sus viajes misioneros. Pedro, el apóstol desde Pentecostés, Pablo, el apóstol misionero, y podríamos decir que Jesús a ellos les deja algunas cosas para poder realizar su misión. ¿Qué les entrega Jesús? Un bastón, unas llaves, una soga, una espada y unas cadenas. Son las cosas que van a determinar ese ministerio que Jesús les confía, porque a ellos les ha encomendado la obra de anunciar el reino de Dios, instaurarlo y congregar a la comunidad. Después de la resurrección, Jesús a Pedro una y otra vez, 3 veces, le pide un testimonio de su fidelidad. Pedro, ¿me amas? Y frente a ese pueblo que dice con la cabeza agacha, Señor, sabes que te quiero. 3 veces Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le da la misión de apacentar ese rebaño, del cual Jesús es el pastor, no es el rebaño de Pedro. Y es como si Jesús le estuviese entregando así el bastón, el cayado que es el bastón del pastor, el báculo que hoy utiliza el Papa, que utilizan los obispos, para que reúna y conduzca a su pueblo, a su rebaño. Pero Jesús también le entrega a Simón las llaves. Cuando Jesús lo había confesado, cuando Simón lo había confesado a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, allá en Cesarea de Filipo, y Jesús le responde que él también va a ser esa roca sobre la que se va a edificar la iglesia, le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entregar las llaves era una figura en el Antiguo Testamento que indicaba ese signo por el cual era constituido el mayordomo del palacio como el responsable de las cosas que allí ocurrían. Jesús le entrega a Simón las llaves, pero del reino de los cielos, no de un palacio terreno. Es un símbolo que nos indica el que tiene la llave tiene la autoridad para abrir y para cerrar, para permitir entrar y para permitir salir, para cuidar lo que hay dentro, para evitar que no entre lo que no debe. Y así entonces, con estas palabras, Jesús le está entregando a Simón las llaves de ese redil, de ese rebaño al cual él conduce, las llaves del reino de Dios. Pero no solamente las llaves del reino como meta final del peregrinar humano y cristiano, sino también esas llaves que son las de ese reino del corazón humano donde Jesús quiere entrar. Cuando se anuncia la palabra y se recibe en la fe, cuando se reciben los sacramentos, ahí es donde está entrando el Señor en el corazón. Las llaves del corazón,
cuando se celebra el perdón. Esas llaves que tienen el poder de abrir las puertas del corazón a Cristo y abrir las puertas del cristiano al reino de los cielos. Llaves que son símbolo entonces de la autoridad confiada a Pedro. Pero también Jesús le dice a Simón: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar, le manda atar y desatar, como quien entrega una soga. ¿Y qué es lo que tiene que atar? Esta expresión tiene una significación como decir, bueno, determinar lo normativo en la iglesia para poder celebrar aquello que le es propio, esa misión. Pero ese atar es atar la mentira y desatar la verdad, atar la injusticia y desatar la justicia, atar el pecado y desatar la gracia. Y a Pablo el Señor le quita la espada de perseguir a los cristianos, pero le da otra espada, la espada de la palabra de Dios, esa palabra que debe anunciar y que es más penetrante que espada de doble filo, como dice también la Escritura. Esa palabra que Pablo con todo entusiasmo lleva, anunciando al Señor. Y finalmente Pablo caerá bajo la espada, murió por la espada que se clavó en su carne, pero al mismo tiempo él dejó al mundo herido con la espada de la palabra, dejó herido a ese mundo que quiere orgullosamente sentirse bien sin Dios o rechazando a Dios. Esa espada que hiere a aquel que en su soberbia se cree autosuficiente y se salva a sí mismo. Pero también Jesús a los dos les dio las cadenas. Pedro experimentó las cadenas, la cárcel en Jerusalén, pero también en tiempos de Herodes, pero también experimentó cómo Dios lo liberó de un modo milagroso, extraordinario. Y así, entonces, experimentó cómo Dios es el que libera y puede liberar a todo hombre. Finalmente, terminó con las cadenas en Roma, donde entregó su vida también él en el martirio. Pablo también en su peregrinar conoció la cárcel y las cadenas. Y finalmente él también en Roma conoció el martirio. Roma, la ciudad donde se levantaron estas dos columnas de la iglesia que la sostendrán a lo largo del tiempo, Pedro y Pablo. Hoy nos sentimos nosotros como tocados por su testimonio. Aquellas cosas que él dejó, el Señor a estos apóstoles, deben también ser las que indican simbólicamente la misión de la Iglesia, en particular la misión del Papa. Celebramos el 29 de junio, en el Día de estos Santos, el Día del Papa, pero la misión de todo cristiano. Somos un rebaño, el bastón. Somos una comunidad, las llaves para entrar. Somos una comunidad que debe vivir de acuerdo al Señor, la soga para atar aquello que impide esa libertad de los hijos de Dios. La espada para herir con la palabra de Dios los corazones para que vuelvan a Dios. Y la Iglesia no se verá libre de cadenas también. El testimonio de los mártires a lo largo de los tiempos nos lo está diciendo. Que esto entonces nos ayude a nosotros a vivir bajo el amparo y la protección de estos dos grandes santos, nuestra vida y nuestra misión en la Iglesia. Que Dios los bendiga.
De vida y dime a dónde iré o a quién buscaré.